Al respecto vamos a conversar con Arturo Vázquez, ex viceministro de Energía y Minas. Señor Vázquez, bienvenido a RPP, bienvenido a Economía para Todos. Muchas gracias por la invitación al programa y quedo atento a las preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, primero, sobre este comunicado de Proinversión que trata de una u otra manera de explicar lo que viene pasando en relación a la empresa, tenemos, atención, ya una advertencia, ¿no?, de Contraloría sobre retrasos en los plazos, el poco avance que se tiene desde la firma del convenio entre Proinversión y Petroperú. ¿Cómo debemos esperar, en todo caso, este proceso de reestructuración del patrimonio anunciado por el Ejecutivo? Sí, muchas gracias por la pregunta. Esta es una alternativa que se ha planteado debido a que Petroperú estaba afrontando una crisis muy importante. Como recordarán, el Estado ha comprometido en los últimos años más de 17.000 millones de soles en rescates para la empresa y ya no se podía continuar de esta manera, porque de lo contrario, lo que hubiera pasado es la ocurrencia de un proceso concursal, un proceso de insolvencia, un tema demasiado engorroso y complicado, ¿no? Sería la última alternativa antes de que los acreedores tomaran control de la empresa, ¿no? Y es por eso que el Estado, antes de que se llegue a esa posición, que fue alertada por algunas empresas a las cuales se le debe dinero, proveedores de crudo, proveedores de servicios, en fin, que ya estaban amenazando con un proceso anti-Indecopi, es que el Estado sacó este DEU de reestructuración patrimonial, que es lo que Para usted no había otra alternativa, señor Vázquez, ¿no había otra alternativa más que este planteamiento de reestructuración anunciado por el Ejecutivo? Efectivamente, ya no había otra alternativa, Jorge, porque lamentablemente ya no hay forma de poderle inyectar más dinero a la empresa. Recordemos de que la administración de Petroperú recibió, como le digo, más de 17.000 millones de soles en rescates financieros, cartas de crédito, aportes de capital, en fin, y la administración no lo ha podido manejar. ¿Se da cuenta, no? Las pérdidas de Petroperú para el año pasado estuvieron cercanas a los 900 millones de dólares y este año van a ser por encima de los 500 millones de dólares. Si usted suma todas las pérdidas de la deuda, de las utilidades que ha tenido Petroperú en los últimos tiempos, ya se ha erosionado más de la mitad del patrimonio de la empresa, con lo cual prácticamente Petroperú está de nuevo en una posición de quiebra técnica. Por eso es que los acreedores iban a ir en contra de la empresa. Por eso es que el DEU era la única alternativa, efectivamente. Luis Bravo, el actual ministro de Energía y Minas, estuvo aquí en RPP y en Economía para Todos y señaló que Petroperú no se va a privatizar. Sin embargo, no descartó una concesión, por ejemplo, de la refinería de Talara. ¿Le parece una medida adecuada? Yo creo que lo que ha dicho el ministro es bastante válido, porque bajo un esquema de reestructuración patrimonial donde se divide en bloques de activos, lo que se va a buscar es tratar de buscar a operadores privados para que establezcan esquemas de gestión eficientes. Si la refinería de Talara puede ser operada por un operador calificado, ¿no?, sería muy bueno porque podría poner en valor la producción de la refinería. Recordemos que la refinería enfrenta diversos retos, ¿no? El primer reto es ponerla de nuevo a operar a su plena capacidad, dado de que, como se recordará, en enero del año pasado, el contratista principal de la unidad de Flexicoking, que es ExxonMobil, retiró su garantía debido a que hubo un fallo en la refinería. Entonces ahí hay que retomar los contactos con el proveedor de la tecnología, que en este caso es Exxon, para que pueda ver si este Flexicoking funciona o no. No, usted recordará que hubo ese problema. Y el otro problema que tiene la refinería es que ya se ha quedado desfasada tecnológicamente, porque ya no puede producir combustibles que pide el mercado, que son combustibles de muy bajo contenido de azufre, que es lo que llamamos de calidad Euro 6, ¿no? La refinería se diseñó para producir estándar Euro 4, 50 partes por millón de azufre, respecto a lo que el mercado está pidiendo, que es menos de 10 partes por millón. Entonces, tiene que entrar capital privado. Hay algunos números que había leído antes de la entrevista que hablaban de que más o menos para que la refinería alcance el nivel de Euro 6, o sea, un combustible que pueda ser utilizado en el país, se necesitaría invertir entre 600 y 800 millones de dólares. Entonces, no hay ese dinero en la caja fiscal. Entonces, señor Vázquez, para incidir en esa frase que usted nos deja, tiene que entrar
capital privado a Petroperú. ¿Es así? Tiene que entrar de todas maneras, porque como le digo, si supongamos que el Estado repitiera el error de volver a dar otro aporte de capital para rescatar la empresa, más o menos para que usted tenga una idea y sus oyentes lo entiendan bien, la deuda de Petroperú a corto plazo es de cerca de 2.000 millones de dólares, ¿ya? Entre lo que son pagos a proveedores de crudo, proveedores, toda la cadena de pago. Supongamos que el Estado le da esos 2.000 millones de dólares, entonces en junio vamos a tener el mismo problema, porque Petroperú no tiene capacidad de pagar, ¿no?, todas las deudas de corto plazo, ¿no? Y la deuda de largo plazo es un problema para el país, porque esa deuda tiene que pagarse sí o sí, porque está comprometida con bonistas internacionales y con bancos internacionales. El Perú tiene que honrar esos compromisos, porque de lo contrario, todos los bancos o los bonistas vendían en contra del Estado peruano para que se pague de inmediato la deuda de largo plazo, que es de más de 4.000 millones de dólares. ¿Se da cuenta el problema? Entonces, si yo le doy los 2.000 millones de dólares de rescate, eso se va a ir un hoyo negro, a un agujero negro, vamos a tener en 5 meses el mismo problema, o peor, ¿se da cuenta? Por eso es que yo creo que lo que ha dicho el ministro es bastante acertado. Hay que aplicar este decreto de urgencia, tal como se ha planteado, pero además realizar una buena reestructuración de tal manera de que la operatividad de las unidades valiosas de Petroperú aporten a pagar tanto a los proveedores a corto plazo como a los bonistas de largo plazo, porque de lo contrario, esto va a terminar en una ruptura de la cadena de pagos, que ya está en un proceso de inicio esta ruptura de cadena de pagos, y lo que va a venir va a ser muy complicado para el país. Sin embargo, esta reestructuración patrimonial incluye también una reestructuración en la organización de Petroperú. Se habla de, obviamente, recorte de personal, de eliminar varias gerencias. Ayer el ministro Luis Bravo aquí en RPP dijo que efectivamente Petroperú tiene ahora 36 gerencias, que la idea es reducir drásticamente ese número. ¿Esto no podría de una u otra manera hacer que el proceso se demore, se postergue, tenga trabas? Porque estamos hablando aquí de un tema social de bastante impacto. Sí, usted tiene, Jorge, razón. El asunto laboral es un tema muy delicado que tiene que tratarse de una manera muy profesional, porque evidentemente hay derechos laborales que deben respetarse, ¿no? Claro. Para que usted tenga una idea, en el año 2023, Petroperú tenía cerca de 3.000 trabajadores, ¿ya? Refinerías comparables como la de Talara solamente deberían tener, entre administración y técnicos, no más de 800 trabajadores, para que usted tenga una idea, ¿no? Si usted ve las refinerías de la competencia, no trabajan con más de 800 trabajadores. Entonces hay un problema de inflación laboral, ¿ya? En el año 2024 esa cifra cayó porque hubo un programa de desvinculación incentivado que se aprobó en otro decreto de urgencia, a 2.659 trabajadores, para que usted tenga una idea, ¿ya? Entonces ya se ha hecho un primer retiro incentivado. Ahora lo que se quiere hacer es hacer un retiro mucho más fuerte, pero eso va a depender, como le comentaba, de un análisis muy detallado de la estructura organizacional y qué se va a necesitar para estos bloques patrimoniales que se van a separar, ¿no? Porque la verdad, ¿no?, sería muy difícil despedir a la gente que es calificada. Claro. En la operación de la refinería, ¿no? Se quedarían sin personal, ¿no? Entonces se tiene que hacer una selección muy adecuada de qué gerencias están de más, ¿no? Y en ese sentido, seguir todo un proceso de desvinculación muy ordenado y que respete las leyes laborales, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que hay una gran cantidad de personal todavía en la empresa, ¿no? Y eso yo creo que es lo que apunta el ministro. Ahora, ¿cuánto? Para que usted tenga un número como primicia, ¿ya? Sí, por favor. Para que se sepa cuánto sería el ahorro, ¿ya? Según los números de los últimos estados financieros auditados, para que usted tenga una idea, y sus oyentes también, el gasto en personal era 146 millones de dólares. Eso es lo que se gastaba, ¿ya? Que representa aproximadamente el 60% de los gastos de ventas y administrativos, ¿ya? Yo creo que ahí está el tema que quiere tratar el Proinversión en el Ministerio de Economía y Finanzas, porque el gasto de ventas y el gasto administrativo está muy alto. Eso es cierto, ¿no? Entonces, se quiere ganar alguna eficiencia para generar algún tema de flujo de caja. Y si usted redujera
digamos que vamos a una posición muy maximalista, la mitad del personal de Petroperú, se Ajá. generaría un ahorro aproximadamente, para que ustedes tengan una idea, al 50% se generaría un ahorro de 73 millones de dólares, más o menos, ¿no? Eso sería, ¿no? Entonces, esos 73 Esa millones de cifra dólares a anual, largo plazo ¿correcto? ayudarían a pagar cierta parte Ajá. de las deudas, efectivamente, ¿no? Esa cifra está basada en estadísticas anuales, ¿correcto? Efectivamente, son los estados financieros auditados, los últimos, Mm, que están ujú. disponibles. Entonces, tampoco que el ahorro sea tanto, ¿no? Estamos hablando de 73 millones de dólares, ¿no? Que podrían aportar al flujo de caja a la empresa, sí, pero como le digo, hay que ver el otro lado en este proceso de, digamos, de reestructuración, ¿no? Claro. ¿Qué personal se tiene que quedar en la empresa, ¿no? ¿Cuántos Porque si trabajadores no, la tiene empresa no va a poder ahora operar. Petroperú en este momento Como le decía, aproximadamente? tiene, en este momento tiene 2.600 trabajadores aproximadamente. 2.600. Claro, Ujú. y parte de este grupo de trabajadores están ubicados también, imagino, en puestos estratégicos, en gerencias, ¿correcto? Porque si hablamos del gerente, hablamos obviamente de un personal que también le sirve de apoyo. Entonces, estamos hablando de funcionarios de alto Sí, rango, ¿no? Que tienen sueldos bastante elevados. exactamente, ¿no? Por eso yo creo que una de las cosas que se tiene que trabajar en la reestructuración es reconstituir los pactos colectivos para reducir los beneficios que se han aprobado en esos pactos, ¿no? Eso está. Si las dos partes se juntan y combinen en reducir los gastos excesivos que puede tener esa planilla, que ya lo ha comentado también el ministro y otras autoridades, que es excesivo, entonces se podría lograr una reestructuración sin tanto costo de desvinculación, se da cuenta, ¿no? Pero el asunto es que si los trabajadores se ponen en una posición maximalista de defender al 100% todo lo que han ganado, ¿no? Y no se dan cuenta que la empresa está en la quiebra, esa es la realidad. Entonces, el decreto de urgencia habilita un programa de desvinculación incentivado, ¿no? Entonces eso es Ok. lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces yo creo que ahí me Mm. parece que los trabajadores deben pensar también en ver en una situación tan crítica como la que tiene la empresa en reducir sus expectativas, ¿no? Eso podría ayudar. Ok. Para ir cerrando, quiero contarle que efectivamente, claro, si bien este es un proceso que ha visto o que se ve con mucha expectativa por parte de algunos especialistas, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado y ha dicho que este gobierno, el de José Gerí, no tiene las competencias por ser un gobierno de transición para reestructurar patrimonialmente Petroperú. ¿Cómo observa esta posición de la Defensoría del Pueblo tan crítica sobre esta medida? Bueno, con toda humildad discrepo de la posición que ha planteado la Defensoría del Pueblo, porque el gobierno del señor Geri es plenamente constitucional. Ha resultado de una sucesión constitucional que está normada en nuestra Carta Magna, ¿sí o no? Entonces, el gobierno puede tomar la decisión, aún tenga poco tiempo, de reestructurar cualquier entidad o empresa del Estado, ¿no? Y Mm, es por eso que he emitido una norma de rango legal, ¿no? ok, Eso es lo que yo considero, viendo mi experiencia en el sector público, ¿no? Ahora que ok. la decisión, ¿no?, de reestructuración es controvertida, efectivamente es controvertida, pero este, lo que ocurre, Jorge, es que ya se han dado rescates, o sea, ya se le dio la oportunidad a la empresa de salir del problema y eso Mm, nos ha costado 17.000 millones de soles. Ese es el gran problema, o sea, no es que esto sea la primera vez. Y ok, es por eso que yo creo que el Ministerio de Economía y Finanzas está tomando una decisión, yo creo que para el futuro del Perú, muy bien. de poner una cota finalmente al agujero negro que es esta empresa. Si Muy no hay bien. una reforma patrimonial, no se va a reestructurar la empresa, porque ya se han intentado 20 veces hacer reformas de gobierno corporativo y todas estas han fracasado. Entonces tiene que haber Ujú. una medida drástica, porque de lo contrario el déficit fiscal, que ya se había comentado, usted recordará, en este acuerdo fiscal que hubo hace pocos días, ¿no? Sí, Uno de los temas claves de este nuevo pacto o acuerdo fiscal es cerrar los problemas de los agujeros negros fiscales como los de Petroperú, porque de lo contrario no va a alcanzar el dinero, ¿no?, para poder financiar
otras funciones claves del Estado como es salud, educación, infraestructura, ¿sí o no? Muy bien, estaremos atentos entonces. Señor Vázquez, gracias, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Economía para Todos. Gracias. Arturo Vázquez, ex viceministro de Energía y Minas, aquí en RPP, analizando lo que puede ser tanto el presente como el futuro de Petroperú tras el decreto de urgencia 010-2025 que ordena la reestructuración patrimonial de la empresa.